inicio a nuestro tiempo de oración juntos y te invito a orar, dejar en las manos del Señor nuestras vidas una vez más y que Él escuche la plegaria que va a salir de cada uno de nuestros hogares. Oramos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de hablar contigo así tan libremente. Y en esta noche te rogamos que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares. Oye, Señor, el clamor de tu pueblo. Oye, Señor, nuestras palabras. Y Padre, te rogamos que desde ya obres según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche tenemos dos motivos muy importantes para orar con respecto a nuestra congregación. Uno de esos motivos es nuestra vuelta a tener reuniones presenciales. Vamos a pedirle al Señor que Él desde ya esté obrando en nuestros corazones, esté obrando en nuestras vidas, para que nuestro encuentro nuevamente juntos para alabar y bendecir al Señor sea con un corazón dispuesto, sea con un corazón abierto, sea con un corazón agradecido por lo que Él estuvo haciendo durante este tiempo. Tengamos un momento para orar, tengamos un momento para pensar en ese momento, en ese reencuentro, en ese tiempo especial que vamos a vivir una vez más juntos. El otro motivo de oración importante es por los mayores Ramos. Hugo y Luján Ramos, quienes van a ser los oficiales directivos del Cuerpo Central de Rosario. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirles desde ya, vamos a pedirle a Dios que obre a favor de ellos y que ellos puedan llenar su corazón, su mente de ánimo, de fuerza, para trabajar junto con el cuerpo central, para trabajar junto con los líderes y poder llevar a cabo un tiempo especial en este cuerpo, un tiempo muy, muy bendecido en este cuerpo también. gustaría que pudiéramos tener un tiempo de oración. Hace unos días recibimos una noticia de un muchacho llamado James. Él tiene 20 años y tiene cáncer
y te ruego que en tus oraciones diarias Él pueda estar presente en cada uno de nuestros corazones y que podamos de verdad pedirle al Señor juntos que haga su voluntad en la vida de James. Que el Señor te bendiga en esta noche y no te vayas, que ahora comienza el estudio bíblico con el capitán. Queridos amigos y hermanos, gracias una vez más por compartir con nosotros de esta manera nuestro estudio bíblico. Hoy un día especial porque estamos terminando con esta parte de la palabra de Dios que estábamos estudiando, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, hablando de temas escatológicos, hablando de temas acerca de la segunda venida del Señor Jesús y sobre todo las señales antes del fin, aquellas cosas que deben suceder antes que el Señor regrese. Así que de alguna manera, si bien los estudios bíblicos van a continuar, gracias por habernos acompañado durante estos 12 jueves en los que hemos compartido acerca de este tema, donde hemos estudiado el Evangelio de Mateo, particularmente el capítulo 24. Y ya en los últimos versículos, vamos a leer desde el 42 hasta el 51, y dice así la palabra de Dios, y leo de la versión Reina Valera. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Así será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más, Jesús nos invita a velar. Esta palabra que también ya hemos visto y de la cual hemos oído en anteriores estudios. Es estar atentos, estar alertas, no dejarse sobrellevar por el miedo, pero sí estar atentos, sí estar alertas a las cosas que tienen que suceder, a todas estas señales de las cuales hemos estado hablando en los jueves anteriores. Dice Jesús aquí, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el jueves pasado mismo, una vez más, Jesús decía, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús, durante todo este capítulo, hace ese hincapié a sus discípulos, que nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que debemos velar. Lo que sí sabemos es que debemos estar atentos a todas las señales que se van a dar antes de los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora. Fíjese que Jesús continúa dando una parábola, una alegoría muy fácil de entender. ¿Quién de nosotros lamentablemente no ha sufrido algún tipo de robo alguna vez? ¿Quién de nosotros lamentablemente no ha sufrido
y quizás en este último tiempo alguna experiencia o sabemos de algún familiar, un pariente, un hermano de la iglesia que ha experimentado o ha sufrido un robo o ha tenido que enfrentarse a algún ladrón. Lamentablemente muchos de nosotros tenemos este tipo de experiencias. Y fíjense que Jesús toma esta figura que obviamente en sus tiempos había acerca del ladrón. Y dice, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Qué diferente hubieran sido esas experiencias de robo si el ladrón hubiera pasado antes por nuestra casa o por donde nosotros nos encontráramos y nos dijera, che, mirá que a tal hora te voy a robar, mirá que a tal hora de la mañana, de la madrugada voy a pasar por tu casa, voy a saltar la tapia, la reja, voy a forzar la puerta y me voy a llevar todo lo que encuentre. ¿Verdad? Eso no sucede. Y Jesús hasta nos da este ejemplo que es sencillo de entender y por el contrario a veces es como hasta un poco tragicómico pensar que el ladrón no va a venir justamente. Y a eso se refiere Jesús, casi irónico, decir, el ladrón no va a venir a avisarnos cuándo va a hacer su fechoría. El ladrón no va a venir a decirnos, mirá que tal día, tal hora voy a pasar a robarte, a despojarte, a sacarte lo que es tuyo. Jamás va a suceder eso. Y de la misma manera, Jesús utiliza esta figura para hacernos entender y hacer entender a sus discípulos en aquel tiempo y aún hoy a nosotros más de 2000 años después, que así de repentino va a ser el regreso del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe el momento exacto, pero lo que sí sabemos es que estamos sobre aviso y tenemos que estar alerta. Dice Jesús que el padre de familia, si supiera cuándo va a venir el ladrón, bueno, no permitiría que su casa sea minada, es decir, que en su casa se vayan poniendo diferentes obstáculos para hacerle mal a su hogar, a su casa. Entonces Jesús nos llama la atención también hoy y nos está diciendo de esta manera, no hay que dejar de velar, no hay que dejar de estar atentos, porque nadie sabe exactamente cuándo vendrá, pero sí sabemos que va a ser como ese ladrón en la noche. El Señor Jesús también habla de el siervo fiel y prudente, y de alguna manera el Señor también nos ha puesto a cada uno de nosotros como esos siervos, que tenemos que ser prudentes, saber administrar la casa del Señor, saber administrar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y poder ser esos siervos, los cuales cuando dice, como dice la palabra aquí en el versículo 26, cuando el Señor venga nos halle haciendo las cosas prudentemente, nos halle haciendo las cosas bien. Y también Jesús se lamenta de aquel siervo malo que pensando en que el Señor se va a tardar en venir, comience a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos y pensar que, bueno, como el Señor tarda en venir, bueno, yo hago lo que quiero y ya veremos cuando venga. No, dice que el Señor lo va a castigar duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí ya no habrá más tiempo para arrepentimientos. Ahí ya no habrá una segunda oportunidad. Por eso el Señor una vez más nos llama a velar y a estar atentos, porque nadie sabe el día ni la hora. Si pudiéramos hacer un repaso de todos estos jueves en los que hemos hablado acerca del capítulo 24 de Mateo, comenzamos diciendo que debemos estar preparados. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese cartel que estaba escrito allá
en un salón en el Cuerpo de Tucumán que decía: si Cristo viniere hoy, ¿estarías preparado? Y a partir de allí, de ese primer estudio, fuimos hilando cada uno de estos versículos para hacer un conjunto y entender la palabra de Dios. Entendimos, por sobre todas las cosas, que debemos estar atentos, que debemos estar preparados, que el Señor Jesús nos ha dejado su palabra y nos ha advertido, como hemos visto en los versículos de este capítulo. Nos ha advertido que vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos autoproclamándose que ellos son Cristo justamente, que son el Señor, y a ellos debemos estar muy atentos y debemos saber reconocerlos. Debemos saber reconocer y debemos saber interpretar las cosas que suceden hoy a nuestro alrededor para no ser engañados. Porque también habíamos dicho que este engaño también trae frustración, también trae el desviarnos de la voluntad de Dios, también trae el desviarnos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y también el Señor Jesús nos advertía que el amor de muchos se va a enfriar en estos últimos tiempos, que el amor por las cosas de Dios, que ese celo por seguir en las cosas de Dios, en el camino del Señor, se va a enfriar, y que estos falsos profetas van a tratar de engañar aún a los de la fe, aún a los escogidos, habíamos visto en uno de nuestros encuentros. Así que, mis hermanos, nuestra tarea es estar siempre atentos, siempre alertas, siempre velando, vigilantes, siempre tratando de entender a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que Jesús en este capítulo nos dice, cuáles son las situaciones que se están dando a nuestro alrededor y saber bien qué es lo que sucede. Y que, como siempre dijimos desde el principio, nunca estemos más preocupados que vigilantes, ¿verdad? Que esa preocupación no nos lleve a un miedo que nos paraliza, que no nos lleve a un miedo que nos hace pensar que no hay salida, sino que por el contrario, también, como hemos dicho, pensemos en que el fin de todo lo que nosotros esperamos es que nos podamos encontrar con el Señor Jesús, ya sea que Él nos venga a buscar, como nos describe en estos versículos, o sea que el Señor nos llame a su presencia, pero que usted y yo podamos encontrarnos allí con el Señor Jesús para disfrutar de la eternidad junto con Él. También hemos visto que hay un interés muy fuerte y muy grande de parte de Dios, en que así como nosotros procuramos estar con Él, podamos pasar este mensaje y podamos predicar, hablar, decir, contar acerca de Jesús a todos los que nos rodean, para que no seamos solamente nosotros los que vayamos al encuentro del Señor, sino que muchos más que están a nuestro alrededor, allí en nuestra casa, en el colegio, en la universidad, puedan tener la oportunidad de escuchar de Jesús, de conocerle y de seguirle a Él. Y así juntos poder gozar de la presencia eterna del Señor Jesús. Y quiero terminar con este versículo que tiene mucho que ver con lo que el Señor nos habló a través de todo este capítulo 24 de Mateo. Y quiero terminar también con algo que dice el Señor Jesús también en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en los últimos versículos. Y dice el versículo 19 en adelante: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén. Qué bueno recordar que a pesar de todas las cosas que deberán suceder hasta el regreso del Señor Jesús, Él ya nos prometió también que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el compromiso de parte de Dios. Y nuestro compromiso tiene que ser que todos los días creamos esta palabra, nos tomemos de su mano y caminemos juntos con Él. Mis queridos amigos, gracias una vez más por acompañarnos durante este recorrido en el capítulo 24 de Mateo, y deseo de todo corazón que haya sido una bendición para sus vidas. Pero esto no termina acá, vamos a continuar con los estudios bíblicos en los próximos jueves tratando otros temas. Gracias una vez más y que el Señor les bendiga.